Hola, estamos en Núcleo, una conversación pública, hoy con Ignacio Cuaranta. Ignacio, ¿cómo te va? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación, es un honor estar acá. Bueno, una alegría tenerte. Ignacio, te presentamos como médico, especialista en psiquiatría metabólica y estudiante de la naturaleza humana. Así es, Contanos un poco más. dale. Bueno, esto es un poco, es un caso en el cual uno empieza a trabajar, uno tiene ciertas gravitaciones hacia ciertos temas y se empieza a interesar orgánicamente hacia ciertas cuestiones de la salud. Y de hecho, este componente de la psiquiatría metabólica como un concepto, como una definición de un campo dentro de la salud mental, dentro de la psiquiatría y de la medicina en general, fue algo acuñado en los últimos 2 años, pero previamente esto se sube a una ola de trabajo en términos de cuál es la intersección entre la salud metabólica y la salud mental. ¿Qué implicancias tiene el metabolismo, el uso de energía, la calidad de los nutrientes que ingerimos, la exposición al sol, etcétera, etcétera? Todo este componente evolutivo y de nuestra naturaleza humana que no nos cuesta, por ahí en definitiva, ponernos, ir hacia atrás y decir, bueno, ¿a qué se tuvo que adaptar el ser humano hace 300, 400 años? La escasez, la dificultad para conseguir alimentos, conseguir agua potable, etcétera, etcétera. Pero a veces fracasamos en pensar de una manera suficiente en la actualidad, bueno, ¿cuál es el impacto de las cosas a las que nos estamos adaptando en la modernidad? Entonces, un poco esto de estudiar la naturaleza humana y cuál es el impacto o el costo biológico de alejarnos de las cosas que deberíamos hacer para conservar la salud, bueno, eso tiene un impacto y es un poco a lo que he logrado conceptualizar para orientar mi trabajo clínico y mi trabajo de investigación. Claro, porque es como muy amplio y muy concreto también, ¿no? Exacto, y tiene algo que a mí me gusta cuando yo me voy a aventurar a estudiar algún tema, es que tenga el componente evolutivo y biológico curado, es decir, atendido y considerado. Entonces, hay una frase muy célebre en términos del campo biológico, que es que nada que no sea lógico desde una perspectiva evolutiva tiene sentido dentro de la biología. Entonces, Ajá. es un poco el marco conceptual desde el cual empecé a trabajar y empecé a abordar a mis pacientes, empecé a considerar la salud mental como un área en la cual esto se pone de manifiesto de formas bastante dramáticas y bastante significativas. Entonces, es simple pero a la vez complejo. Ahora vamos a hablar de salud mental y cómo se relaciona, pero ¿por qué empezaste a estudiar, a dar este enfoque en tu recorrido profesional? Bueno, es curioso que se fueron juntando determinados intereses a lo largo de mi progreso o la evolución mía propia personal cuando empecé a estudiar medicina, y es que siempre le había prestado atención a la nutrición, al entrenamiento, siempre jugué al básquet, al fútbol, al tenis, me ha gustado mucho el deporte, he entrenado, entonces como un interés personal yo me enfocaba en, bueno, de cuánta proteína necesito comer, cómo dividir los macronutrientes, Eso mientras estudiabas. Mientras estudiaba, yo hice 5.º año de la secundaria en Estados Unidos, en Michigan, y ahí, bueno, tuve acceso a revistas, a nociones actualizadas, conceptos. Cuando empecé a ir al gimnasio empecé a entrar un poco en esa dinámica o interesarme en esos temas y, bueno, prestándole atención a todo ese componente. Después, cuando elijo estudiar medicina, yo tenía en algún punto endocrinología en mente, tenía en mente prestarle atención a elementos que tenían que ver con la nutrición, con la alimentación, pero bueno, después me fui orientando, mi papá es cardiólogo, mi mamá es psicóloga, después Claro. me fui orientando hacia la Sí. salud mental porque Sí. siempre tuve una especie de fascinación y atracción cuando acompañaba a mi madre al hospital psiquiátrico ahí en Paraná, de donde yo soy oriundo. Tenía así una especie de fascinación y bueno, después me terminé volcando hacia ¿Qué te esa. gustaba, por ejemplo, cuando ibas? No ¿Qué sé te si me llamaba la gustaba, me atención? fascinaba, me aterrorizaba un poco, me daba miedo y ese miedo se transformó en curiosidad y tratar de entender qué le pasa a una persona por la cabeza, por la mente, por el cuerpo, por el organismo que lo hace o desconectar de la realidad o tener una percepción alterada de la realidad o tener activación
bueno, eso vino un poco después, ¿no? ¿Qué pasa a nivel anímico? ¿Qué pasa a nivel cognitivo? Todos esos elementos. Pero inicialmente como el germen fue un poco eso. Y después, conforme iba estudiando temas que tenían que ver con el desarrollo de la personalidad, que tenían que ver con cómo se desarrolla un ser humano a lo largo de su vida y qué necesidades va teniendo, bueno, eso fue como la confirmación de lo que yo quería. Pero durante toda mi época de pregrado tuve bastante poca formación en lo que era nutrición. Y a la hora de tener que definir, hice una pasantía de 3-4 meses en Michigan, volví al lugar donde había estado viviendo, me habían hecho una conexión, pude ir a un hospital, estuve 4 meses ahí, y ahí dije, bueno, toda la parte esta de nutrición, alimentación, trastornos metabólicos, pero cuando volví me definí igual por psiquiatría, y ahí estuvo una especie de desconexión de la nutrición, paradójicamente, Mirá. porque de estudiar, de prestarle atención, más que en mi vida personal, y me aboqué a lo que era la residencia, el trabajo bien de psiquiatría clásico, tradicional. Ah, el clásico, el tradicional. Exacto. Digamos. Y después fue un poco fortuito, porque una vez que me recibí, empecé a trabajar en una clínica de neurociencias acá en Rosario, y ahí empecé, en esa curiosidad me volví a reconectar, y de manera fortuita caí con el concepto del ayuno. Y el concepto del ayuno, en el año, remontate al año 2015, sí, 2016, claro. Era, si aún todavía hay gente que resiste entender el ayuno como parte de la naturaleza humana, sí. Imagínate en ese momento, uno es ridiculizado, burlas, eso no tiene evidencia científica, todos esos componentes que hay atrás de cualquier innovación, pero fíjate que se repite esto de la evolución. Esto es una innovación, pero que tiene toda nuestra historia, toda la historia de la genética del ser humano como respaldo de que todos nuestros ancestros que no tenían la capacidad de adaptarse a la escasez de alimento, quedaron atrás, no se reprodujeron, porque hubo muchas épocas de escasez. Bueno, y toda esa conexión al final del día, cuando terminé de mi residencia y pude nuevamente abrir a mis propios intereses, volví, me topé con el concepto del ayuno y le empecé a dar mucho más énfasis. Vos dijiste recién fortuito, ¿no? ¿Cómo fue eso? Fue fortuito porque había nacido mi primer hija y como muchas familias que empiezan a recibir cosas que entran a la casa de cochecitos, huevitos, sí. Juguetes, cosas, había que hacer espacio en la casa. Ajá. Entonces empecé a indagar blogs de minimalismo. Es fortuito posta. Entonces empecé a indagar blogs de minimalismo, que también es un concepto que siempre me gustó, más allá de que tengo una dificultad ahí en la acumulación y demás, siempre le pongo como un ideal al minimalismo y a poder quitar cosas. Fíjate que el ayuno también es quitar cosas. Entonces, en ese blog de minimalismo decía, bueno, dentro de la alimentación nosotros seguimos este paradigma que tiene que ver con el ayuno intermitente, que fue una de las, como el nombre marketinero con el cual entró al mundo occidental, vamos a decir, de la misma manera que el mindfulness entró al mundo occidental, de lo que es el mundo de la meditación, el ayuno intermitente entró dentro del campo de la alimentación. Entonces me topé con el concepto, dije, acá hay oro, clínicamente hablando, acá hay oro, acá hay algo muy significativo que yo nunca lo había visto, más que el ayuno, no sé, religioso, o el ayuno como protesta, o el ayuno histórico de aquellos racontos de, no sé, de las cuestiones de estar 40 días ayunando en el desierto, todo ese tipo de cuestiones, pero acá empezó a haber una actualización de ponerse al día de la evidencia científica con respecto a todas estas intervenciones históricas. Claro, lo viste ahí, claro. No sabía cómo, no sabía por qué bien, pero tenía un elemento que no había visto antes, que era complementario a todo lo que yo venía observando en términos de la alimentación. ¿Y qué pasó después? Porque lo viste y dijiste, bueno, ¿y ahora con esto qué hago? Empezaban a ver los primeros indicios de que los trastornos metabólicos tienen un profundo impacto en la salud mental, pero empezaban a ser indicios, empezaban a ser como llamados de atención, de decir, bueno, con las tasas de obesidad que hay, con las tasas de enfermedad de tipo Alzheimer, patologías neurodegenerativas, con el crecimiento exponencial que hay en trastornos de ansiedad, en trastornos del estado de ánimo, en trastornos por déficit de atención con hiperactividad, autismo, o sea, todas las patologías que están de una manera creciente y te diría
progresivamente continua, pero también de forma exponencial, no lineal, como que va habiendo un crecimiento exponencial en la cantidad de diagnósticos. Bueno, ocupando un rol ahí justo en ese momento cuando estaba estudiando, yo estaba ocupando un rol de admisión en esa clínica de salud mental, entonces yo veía 10, 15 pacientes por día de primera vez que venían, que muchas veces no habían tenido ningún tipo de trabajo psicoterapéutico, psiquiátrico, pero venían porque, bueno, tengo un trastorno de ansiedad, tengo dificultades para dormir. Síntomas. Síntomas. Que es lo primero que te hace conectar con el sistema de salud. Entonces, no puedo dormir, tengo un trastorno de ansiedad, tengo ataques de pánico, etcétera. ¿Y qué empezó a pasar ahí? Yo estaba estudiando todo eso, o sea que estaba como abierto en términos de conciencia a esto, y empecé a ver que había una tasa altísima de trastornos metabólicos que coincidían con las patologías que estos pacientes tenían. Entonces, algo que yo aprendí en la residencia es, primero, descartar, entre comillas, organicidad. O sea, que ese cambio de conducta, ese cambio de comportamiento, ese cambio en el patrón del descanso, que no tenga que ver con una infección, que no tenga que ver con alguna patología primaria, alguna intoxicación, abuso de sustancias, etcétera. Pero, por algún motivo, dos de las patologías de los trastornos metabólicos, digamos, los trastornos metabólicos como uno de los que más prevalencia tienen en nuestra sociedad, no eran tan tenidos en cuenta. Entonces un paciente que viene a una consulta médica, psiquiátrica, o que va al psicólogo incluso y dice, tengo un trastorno diabético, estoy con insulina, metformina, una sulfoniluria, cualquier medicación de las clásicas para la diabetes, y no se indagaba mucho más qué tipo de impacto podía tener a nivel cognitivo, a nivel emocional. Y bueno, y ahí empecé a hacer las conexiones y empecé a hacer mis primeras intervenciones en los pacientes en los que tenían ese tipo de predisposición, y empecé a ver mejoría. Entonces ahí dije, bueno, ahí empecé a confirmar. Es como un cambio de paradigma en realidad, ¿no? Porque es de alguna manera, si bien en este último tiempo, en estos últimos años, uno puede observar que hay un cambio de mentalidad, ¿no? Y hay de hecho muchos médicos, muchos pacientes también que eligen una medicina que tal vez puede ser más integrativa y no tan convencional, tan clásica, ¿no? Pero cuán difícil es también ese cambio de paradigma, ¿no? ¿Pensás que los pacientes o el mundo en sí como que está preparado para hacer ese clic? Primero que nada, absolutamente. Sí. Hay un cambio de paradigma. Esto no es un cambio de una intervención más que se suma al botiquín de opciones que tenemos para intervenir. Esto es un cambio de paradigma porque te cambia la forma en la que vos percibís al paciente, te cambia cuáles son tus prioridades, te quita un poco el fármaco como el eje y el centro de todo tratamiento, y el fármaco sí pasa a ser una herramienta extra. Entonces vos, por ejemplo, viene un paciente, y ¿cómo sería una intervención metabólica? Bueno, en primer lugar vos haces una estructura circadiana, ¿está? Por favor, hablas mucho de ayuno, salud mental y ritmos circadianos. Exacto. ¿Nos podés contar? Indivisibles, por supuesto. La estructura circadiana implica que vos tenés en cuenta de que somos animales diurnos, ¿está? Que debemos alimentarnos de día, que debemos dormir de noche, que tenemos que cuidar la oscuridad a la noche, que tenemos que tener una buena exposición a la luz durante el día, que tenemos que tener en cuenta los ciclos de ingesta y de ayuno, o de alimentación y no alimentación, que tenemos que entender de que nuestra interacción con el entorno, por eso el encuadre evolutivo, nuestra interacción con el entorno tiene profundas implicancias con cómo nosotros nos sentimos, con cómo nosotros nos comportamos, con cómo nosotros nos alimentamos, con cómo nosotros nos hidratamos, con cómo nosotros consumimos sustancias. Entonces, todo ese componente, cuando viene una persona y que tiene algún tipo de trastorno de ansiedad, o que tiene algún impacto y dice, no, me estoy sintiendo bien, estoy apático, tengo la libido baja, estoy como con una sensación de angustia, de vacío, y en líneas generales en mi vida está todo relativamente ordenado, y empezás a observar y hay maratones o de redes sociales o de series hasta las 2, 3 de la mañana, me levanto a las 6:30 de la mañana y me atoro a café para poder sentirme despierto, y cuando uno va estirando ese tipo de comportamientos, es decir, no contemplo todas estas herramientas, puede ser el germen, puede ser de alguna manera la génesis de algún tipo de patología de ansiedad o cualquier otro tipo de patología psiquiátrica, Entonces, arranco por ahí, entonces la estructura circadiana te dice, bueno, no estás teniendo una adecuada
higiene del sueño, una higiene de, así como está la Sí. higiene dental, está la Sí. higiene mental. Entonces a las últimas horas del día, y sobre todo con los móviles, con los celulares, con la tecnología, con las luces, con la información constante, que en algún punto uno no le da un lugar durante el día, sino que es algo que está distribuido a lo largo del día y empieza a afectar tu descanso. Tu descanso afecta cómo funciona tu metabolismo, cómo está tu mente, tu cerebro utilizando esa energía y cómo te vas a comportar durante ese día. A ver, creo que todos acá nos relacionamos con esa noche que no dormiste bien, que te acostaste a las 4 o 5 de la mañana por una fiesta o porque no podías Sí, dormir tal cual. o que te pasaste de rosca con alguna serie o que estás preocupado con algo y no podías conciliar el sueño. Y al otro día hay cambios. No estás igual. No, Estás claramente. cansado, estás fatigado, ves el mundo con un poco más de pesimismo, estás enojado, más irritable, estás como más compulsivo con la comida, te llama la atención cosas que no te llamaban la atención. Entonces, eso, voy a decir, una noche fuerte de no descanso es bastante claro, como si bueno, no dormí bien anoche, bueno, todo el mundo lo sabe. El tema es la deprivación crónica del sueño. Solo para empezar, la deprivación crónica del sueño, es decir, que yo le pungueo, le robo 1 horita y media, 2 horitas de sueño todos los días. No, yo con 5 horas y media, 6 horas estoy bárbaro. ¿Y qué pasa? Claro. Y no estás bárbaro, porque quizás no sentís porque es un daño menor, residual, que lo empezás a acumular, entonces no es tan notorio que a vos te está afectando ese mal descanso o ese insomnio artificial en algún punto que uno que se está autoinfligiendo. Pero también eso tiene la exposición a las luces, el hecho de que todo nuestro andamiaje hormonal, todo el funcionamiento interno se rige también por todos estos patrones de luz, oscuridad, alimentación, ayuno. Entonces lo que pasa es que empieza a haber señales del entorno que son asincrónicas. Entonces ahí es donde se generan, y esto es un concepto interesante, se generan los ritmos circadianos, es decir, ese ciclo de 24 horas en el cual tenemos que dormir entre 7 y 9, hacer nuestra actividad física, sociabilizar, alimentarnos, etcétera. Dentro de esa lógica empieza a haber ritmos depresogénicos o ritmos ansiogénicos o ritmos obesogénicos. Génico vendría a ser de generar Sí. obesidad, ansiedad, depresión o trastorno de estado de ánimo. De hecho, en el trastorno bipolar, uno de los principales marcadores se empieza a reducir la necesidad de horas de sueño nocturno y eso es uno de los principales signos de alerta de que es la relación bidireccional muy fuerte. muy compleja y Claro. muy fuerte que hay entre el descanso y la salud mental. ¿Y cómo empieza uno a ordenarse, no? Porque uno te escucha a vos y dice, ¿por dónde empiezo? Imagino que no debe ser para todo el mundo igual lo que mencionás, cada caso debe ser particular, pero deben ser algunos patrones o algunos valores más o menos generales, ¿no? Pero uno te escucha ahora y dice, bueno, ¿cómo hago para ordenar todo esto? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué le decís? Siempre yo digo que el descanso es el único hábito innegociable. Bien. ¿Está? Y esto es un punto que quiero afirmar. El descanso es el único hábito innegociable. Esto no quiere decir que una noche de mal descanso Claro. te condena a nada, digamos, pero una noche de mal descanso te tiene que hacer priorizar el doble la siguiente noche de descanso. Es decir, que no se empiece a ver una seguidilla o una continuidad de malas noches de descanso. Digo, porque para esta época también es complejo. No sé si se observa en el consultorio. Es muy complejo, por eso es lo primero que yo abordo. Entonces porque la alimentación, vos podés elegir un estilo de alimentación diferente, hay múltiples, desde alimentación paleo, keto, low carb, veganismo, mediterráneo, oriental. O sea, elegí el estilo de alimentación que vos quieras. Después se puede incluso profundizar ahí. El entrenamiento, podés hacer tela, crossfit, ir al gimnasio, salir a correr, hacer bici, nadar, saltar, deportes extremos, tenis, fútbol, lo que vos quieras. Pero el descanso es innegociable. Bien. Y hay una sola forma de dormir y descansar. O sea, hay múltiples, o puede dormir en diferentes lugares, pero digo, el descanso, el ceder la vigilia de una manera armónica, el tener una conciliación del sueño sana. Entonces, lo primero con lo que yo siempre trato de hacer como mi screening o mi tamizaje clínico es con el descanso. Cuando hay un descanso impactado, hago como una ingeniería inversa y empiezo a ver, bueno, ¿qué pasa en las últimas horas de la noche? ¿Está?
cómo es tu relación con la tecnología, cómo es tener una filosofía de del uso de tecnologías adictivas, porque el celular nosotros lo agarramos, pero no viene con un manual de uso. Aprendemos claro. a los tumbos. Las redes sociales tampoco, no te piden nada para. Entonces, uno tiene que tratar de tener un uso inteligente y estratégico de las tecnologías. Pero supongamos que, bueno, curaste esa parte, te distanciás del uso del celu en las últimas horas, y ahí, bien importante, ahí empiezo a atender lo que es la alimentación. La alimentación estructurada como dentro, ya sea con un estilo de ayuno intermitente o con ventanas de ingesta, y esto es interesante. Entonces vos decís, bueno, desde el momento en el que me levanto, Sí. yo tengo un margen ahí de entre 2 y 4 horas en las cuales puedo extender mi ayuno nocturno, y ahí depende de la individualidad, si uno entrena, si no entrena, si se va a trabajar inmediatamente, si se levanta muy muy temprano o si se levanta un 8 o 9 de la mañana, si tiene horarios rotativos. Son todos casos diferentes, pero mis 7, 8 horas nocturnas, me levanto, tengo mis 2 o 3 horas de extender el ayuno, ahí puedo tener una primera comida y entender la primera comida y la última con una diferencia entre 2 y 3 horas desde que me levanto y que me voy a dormir, como estructura circadiana. Ah, mira. ¿Está? Mira. Y ahí en el medio uno puede decir, bueno, tengo o 2 ingestas o 3, o las que requiera para tener mis nutrientes, mi incorporación de nutrientes, y ahí también jugar con en qué momento del día me muevo o me entreno, o si soy sedentario también, ahí también me sirve como el screening. Entonces tenés la noche, el uso de tecnología, la alimentación gestionada durante esas horas de vigilia, ¿está? Que en teoría deberían ser aproximadamente 15, 16 horas, y ahí en esas horas uno puede decir, bueno, la mitad del tiempo entre 8 y 12 horas en ese estado de ingesta, y después tengo ese margencito de 2 o 3 horas para arriba y para atrás, y ahí ya tenés tu ayuno intermitente. Bien. Que es normal. Bien, hablas de ayuno intermitente, hablas de alimentación, bueno, de todo esto que venimos charlando. Y te escucho y te veo mencionar mucho el tema de la carne, ¿no? De hecho, si no me equivoco, creo que en algunas historias de tus redes sociales te he visto desayunar carne. Sí, sí. ¿Es así? Absolutamente. Contanos. Pasa que el concepto de ayuno y desayuno también entra ahí. ¿Podés ampliar un poco más cómo sería? Puedo ampliar. Yo sigo lo que es una dieta hipercarnívora, que es que más del 70-75% de los nutrientes de mi comida y de la energía viene del mundo animal. Bastante más en general, hay días que hago el 100% y después si no, bueno, el hecho de yo tomo mate, café, eso ya viene del mundo vegetal, por supuesto. Yo creo que la carne, sobre todo la carne roja, y para nosotros argentinos que producimos de la mejor carne del mundo, vacuna, ha sido eje de múltiples críticas y ha estado en el banquillo de los acusados durante mucho tiempo, y se les ha estado buscando por más de 30 años personas que ya tenían una ideología fijada, habitualmente viniendo del veganismo, del vegetarianismo, tratando de justificar por qué la carne hacía mal para que la gente lo deje de comer. Y como no han encontrado nada más que elementos que tienen que ver con epidemiología, es decir, agarran miles de personas y evalúan su estado de salud y dicen, este come carne, este no come carne, pero ahí está uno de los sesgos más graves que ocurre en la investigación científica, y es que cuando vos te vienen diciendo por 40, 50 años que la carne hace mal, aquella persona que es health conscious, o sea que es consciente de su salud y quiere hacer una mejoría, una de las primeras cosas, bueno, si la carne causa infarto, ACV, cáncer, patologías de todo tipo, metabólicas, etcétera, tiene sentido que él sea lo primero que quito, pero esa persona también posiblemente no fume, posiblemente haga ejercicio, posiblemente se hidrate bien, le preste atención a su descanso, tenga un componente social también agregado, que es tan importante en el ser humano, ¿no? El componente social, la tribu, vivimos en épocas bastante de aislamiento y soledad. Entonces, y lo que ocurre es que en la carne, sobre todo en la carne roja, es un multivitamínico, es el multivitamínico natural por excelencia, tiene la mejor perfil de nutrientes, vitaminas del complejo B, todas las vitaminas liposolubles que son A, D, E, K, micronutrientes, minerales, hierro. Entonces, a mí siempre me dio mucha impotencia que se pongan en el banquillo de los acusados alimentos que son tan nutritivos y que incluso no se tiene que ir al corte más caro. De hecho, yo incorporo muchas vísceras y muchos órganos en mi alimentación: riñón, hígado, seso, osobuco, médula ósea, guisados, etcétera. Entonces, eso le sube muchísimo la densidad nutricional a nuestra alimentación, y lo que ocurre también ahí es que tienen muchos nutrientes que son específicos para el cerebro, todo lo que tiene que ver con los omega 3,
hasta que Sí. vienen del mundo animal, tienen propiedades hasta cómo gestionamos la energía a nivel cerebral. El DHA, que dice, qué bien que hace el omega 3 y el DHA y el EPA, bueno, tienen propiedades cuánticas en cómo se genera la energía en nuestras neuronas. Entonces, cuando uno inadvertidamente quita muchísimo de los nutrientes del mundo vegetal, que son factores, cofactores para el desarrollo de un cerebro sano, uno ve que en el mundo animal están todos. Entonces, y también incluso desmitificando cosas como el consumo de fibra, como el de comer 6 veces al día. Anda a comer 6 veces al día alimentos nutritivos, alimentos que realmente te sacian y comiendo a saciedad. Entonces, el hecho de tener una menor cantidad de ingestas, nutricionalmente más densas, con mejor perfil nutricional completo, te libera recursos de todo tipo, de tiempo, Claro. de económicos incluso, porque uno en vez de estar comprando galletitas y Sí. cositas todo el día, redirige recursos a pocas veces nutricionalmente potente. Me quedé pensando, recién hablabas de lo afectivo también, y vos te describís también como un apasionado, ¿no? Al estudiar todo esto que estamos hablando. Y pensaba, ¿cuánto influye también la pasión, ¿no? Ser un apasionado de lo que cada uno, por donde cada uno vaya, en la salud mental, ¿no? En la salud de la gente. ¿Cuánto influye la pasión? El amar, hacer una cosa, hacer otra, estudiar, relacionarse con otro. Mira, si la pasión te lleva a conectarte, yo creo que es central, es un elemento que uno lo podría ver como un eje que te ayuda a generar, a tener una atracción, un interés por algo puntual, en desarrollarlo, en comprometerte, en prestar atención. Y en definitiva son todos elementos que nos pueden llenar de propósito, nos pueden llenar de sentido, que es crucial en el ser humano. Es decir, andar por nuestra vida rutinariamente, sin algo que valoremos, sin asumir responsabilidades, sin desafiarnos, sin abrazar las adversidades que inequívocamente van a llegar a nuestra vida. Es decir, siempre vamos a tener problemas, vamos a tener enfermedades o familiares con dificultades o problemas financieros o de empleo o físicos. Y tener un propósito muchas veces es el propósito o la pasión es también lo que nos mueve para adelante, sobre todo en esos momentos de adversidad. Y en la salud mental uno muchas veces ve personas que se fijan o que vienen al consultorio porque quieren cambiar la alimentación, porque quieren bajar de peso, porque quieren optimizar su composición corporal o lo que fuera, pero es inevitable también trabajar desde mi punto de vista. Yo nunca me enfoco en una cosita de manera reduccionista, sino que trato de ver una visión integrativo. Exacto, una visión que integre diferentes miradas, que integre diferentes conceptos, puntos de vista, tipos de personalidad. Entonces, una persona que no ha encontrado su pasión, que no ha tenido un muestreo suficiente como para ver qué le gustaba hacer en la vida, y muchas veces tiene una existencia un poco más apática, un poco más desconectada, en donde se abre un vacío y un espacio para el cinismo, para la burla contra el que uno ve apasionado. Y en general dicen, ese es un loco. Y puede ser un poquito de locura, pero con el apasionamiento lo vuelve mucho más interesante y atractivo. ¿Cuál es el desafío más grande por estos tiempos, ¿no? De la medicina para cuidar la salud en general? ¿Cuál pensás que es el desafío más grande? Yo creo que está habiendo un cambio de paradigma, como hablábamos al principio, que no es solamente el agregar algunas estrategias, sino que un cambio de paradigma de cómo contemplamos la salud. Ya pasaron 40, 50, 60 años de apoyarnos excesivamente en esta mirada farmacocéntrica, pero cuando lo que nos está pasando como poblaciones dependen más de los modos de vida que son productos de nuestra cultura, de los hábitos, de las rutinas, de cómo nos adaptamos a las tecnologías actualmente. Entonces, todos estos componentes, de alguna manera, son una adversidad, son una dificultad importante para la adaptación del paradigma, porque obviamente también hay intereses muy, muy marcados y muy grandes por todos lados, desde la industria alimentaria, la industria farmacéutica, la industria de la actividad física, la industria de la enfermedad. Hay un montón de elementos alrededor que pueden obturar o, digamos, de alguna manera obstaculizar encontrarnos con nuestra mejor versión y todas esas cosas hermosas que uno ve. Pero digo, este cambio de paradigma a mi criterio es irreversible justamente por esto.
justamente por la democratización de la información. Hoy por hoy, si tenés el uso del pensamiento crítico y podés tener usar la lógica a la hora de consumir información e ir atrás de lo que necesitas, mucha gente está abrazando la salud en sus propias manos, porque incluso dice, mira, esto me llamó la atención, lo que decía Ignacio. Voy y se lo propongo a mi médico y me digo, no, esas son pavadas, no tiene sentido, no tiene demostración científica, no esto, lo otro, y se muestran con mucho cinismo. Van con 3 o 4 profesionales que la única propuesta es otro fármaco, y lo que empieza a pasar es que el mercado elige, van con los profesionales que los escuchan, que le prestan atención, que le dan una versión actualizada. Entonces, hoy por hoy no manejar un concepto, por ejemplo, como el ayuno en la práctica médica, te da un hándicap importante, porque es algo que mucha gente ya siente y después te preguntan en la consulta y si vos no estás actualizado, se nota. Entonces, eso en general le genera impotencia, malestar al profesional y responde por ahí de manera agresiva. Entonces, este cambio de paradigma por diferentes ángulos, y después también está el N1, que es la gente que... el N1 es una palabra que se usa mucho en la ciencia, que es un caso de uno. ¿Está? Un caso de una persona que muchas veces son como la fuente o la semilla que después, cuando crece, para decir, bueno, mira, acá esta situación, que es una paradoja porque no estamos entendiendo qué pasó puntualmente con esta persona, pero mejoró su intestino irritable dejando todo tipo de fibras y abrazándonos una alimentación carnívora y ayuno, y mejoró su intestino irritable, y había probado 15 fármacos diferentes y que me generó una disfunción y un impacto en mi salud mental durante 10 años. Y hago esto. Bueno, quiero ir con un gastroenterólogo que me siga. Y te dicen, no, lo tuyo es una locura. Pero ¿cómo es una locura si yo mejoré mis síntomas durante un año y nunca me lo habían dado? Entonces, esos choques, y yo creo y tengo mucha expectativa, para eso trabajo activamente, que esos choques van a ser cada vez más evidentes, y todos estos N1 con la que ya son lo que serían anécdotas, porque muchas veces desde el campus científico eso es una anécdota, pero la anécdota multiplicada es anecdata, es una palabra como un neologismo, es decir, data, digamos, basada en una multiplicidad de anécdotas. ¿Cómo explicamos esas cosas que están ocurriendo? Entonces, ese paradigma, estamos en el medio de un cambio muy significativo en el que la gente está abrazando su salud. De hecho, esto hace que aparezcan un montón de actores intermedios, como el health coach y demás, que después cada uno puede elegir, etcétera. Pero hay mucho profesional que se metió, o trabajo que llenaron ese vacío que había de la medicina alejada del paciente, la medicina que elegía y que prescribía. Ignacio, hablando de esto justamente, ¿cómo te ves en 10 años? ¿Investigando qué? Qué pregunta interesante. ¿Para dónde pensás que va la evolución, que va la medicina? Bueno, yo creo que esto de lo que estuvimos hablando hoy tiene muchísimo margen de crecimiento. De hecho, para lo que es patologías más graves, más severas, trastornos bipolares, esquizofrenia, etcétera, se está avanzando muchísimo, porque hubo ese tipo de elementos también fortuitos o que ocurren cada tanto, y que justamente muchos millones de dólares volcados al campo de la investigación de la psiquiatría metabólica en los últimos 2 años, porque el hijo de una familia muy adinerada de Estados Unidos, de hecho los creadores de Roblox, el hijo tiene un trastorno bipolar que pulularon por múltiples de los mejores profesionales que había disponible en Estados Unidos y en Europa, y hasta Asia, creo, probando más de 40 fármacos diferentes y no han logrado una estabilidad. Prueban este estilo de alimentación, seguido por un profesional, por el doctor Chris Palmer, de la Universidad McLean, que trabaja con Harvard. Estabilizó su salud mental, una persona funcional, salió de un poco del vagabundeo en la calle, hijo de una familia millonaria. Bueno, y se ordenó. Entonces eso hizo que la familia dijera, bueno, esto no puede ocurrir, nosotros tenemos los recursos, pero hay mucha gente que no los tiene. Entonces pusieron mucho dinero para financiar, con una intervención filantrópica, estudios en salud mental. Entonces, en este momento hay de entre 8 y 10 estudios con intervenciones, con personas, que es la mejor evidencia científica, explicando todos los mecanismos por los cuales este tipo de intervenciones funcionan. Y esto, bueno, para adelante, para 10 años, y ojalá que esto sean todas intervenciones
mucho más adoptada generalmente, con pacientes empoderados en su salud, interviniendo, tomando decisiones. Y de mi punto de vista, bueno, ojalá que habiendo avanzado en toda esta divulgación y un poco también dejándome enamorar por lo que traiga el destino. Qué lindo. Para ir cerrando, ¿te animás a un ping pong? Sí, por supuesto. Bueno, empezamos. ¿Día o noche? Día, hora, antes noche. Bien. ¿Una comida? El bife de chorizo. ¿Una bebida? La soda. ¿El mate o el café? Mate. ¿Una frase, una palabra que te guste? Uy, se me vienen muchos a la cabeza. ¿Una palabra que me guste? Sí. Crecimiento. ¿Una palabra que no te guste? Fracaso. ¿Un sonido que te haga bien? Hola, papi. ¿Un referente o una referente de lo que quieras, de cualquier ámbito? Referente. Jordan Peterson. ¿Un deporte? Fútbol. ¿Tu núcleo? Mi familia. Gracias por estar. Muchas gracias a vos y a todo el Tengas buen equipo. día.